Hoy estamos con el profesor Berizonce, gran profesor, pero básicamente un entrañable amigo, mi maestro desde hace prácticamente 40 años, ¿no? Toda una vida juntos, y hoy vamos a tener tal vez la conferencia íntima o la charla íntima más pública que hemos tenido, Roberto, porque la idea es presentar algunas de las cosas que hemos vivido todos estos años que han sido entrañablemente queridas para usted. Básicamente de eso vamos a hablar. Me parecía que era mejor obviar cualquier presentación y tratar de encontrar en alguna medida el personaje íntimo, no el que conocen los demás, tal vez el que conozco yo más que los demás. Y me parece que podíamos empezar por el principio, de lo que uno en general no habla, que es por qué empezó esta vida, por qué empezó a estudiar abogacía, cuáles eran las motivaciones de aquel momento, que los más jóvenes seguramente no lo conocen y que fueron decisiones que ya marcaban una vocación y un camino que después siguió. ¿Cómo fue aquellos primeros momentos? Bueno, me estás remitiendo a una pregunta que se hace Calamandrei ya en Demasiados Abogados, que le preguntaba a los alumnos por qué estudiaban abogacía, y generalmente las respuestas, que eran de todos los tipos, no eran satisfactorias para él. Pero en mi experiencia personal yo diría que, bueno, yo vengo de la escuela pública común en los grados en los años 50, del colegio secundario público también en los años 50 también, 50 y algo, y esa era mi formación, de modo de que yo no tenía ni familiares, diría que ni amigos directos que hubieran estudiado abogacía, ni mucho menos que fueran abogados. Pero ocurrió una circunstancia fortuita, pero que me vino muy bien, porque en el colegio secundario recibí mucho estímulo, estudiaba en la Escuela de Comercio, y la Escuela de Comercio tenía y sigue teniendo hasta el día de hoy la particularidad en sus programas de que en los últimos años tiene incorporadas materias de derecho, con lo cual a los 16 años prácticamente, 17, cuarto, quinto año del colegio secundario, ya estaba familiarizándome con el derecho administrativo, con la introducción al derecho, se llamaba Derecho Usual y Práctica Forense, con el derecho comercial, con la economía política, y eso me fue abriendo los ojos, no obstante de que podía estar orientado por estar en ese colegio secundario a estudiar ciencias económicas, junto con un grupo de amigos, nos rebelamos y dijimos, no, nosotros queremos estudiar derecho, es mejor estudiar derecho. Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, en el colegio secundario siempre hay buenos profesores, había en aquella época, no nos olvidemos que estoy hablando todavía de la égida sarmientina en la universidad pública, y en esa época un par de profesores, 3 quizá, de secundario, vieron en mí y en el grupo ese que formábamos personas interesadas en estudiar Derecho y se hicieron lo posible para, de algún modo, llevarnos a esa vocación. Al punto de que recuerdo que en el colegio secundario teníamos Derecho Comercial en cuarto año, que por supuesto que para el secundario era un nivel muy elemental, pero daba la casualidad que el profesor que teníamos era profesor en la Facultad de Derecho, el doctor Lozano. Y bueno, él nos impulsó y nosotros empezábamos a pedir material, y me acuerdo que estudiábamos la materia ahí con los libros que se estudiaban en la facultad. Así que ahí ya el derecho comercial, el derecho público particularmente, porque teníamos derecho administrativo, ya ahí fue naciendo una vocación. Y después la vocación se va construyendo. En cuanto entré en la facultad, me di cuenta de que realmente ese era mi camino, porque realmente me interesaba. Así que bueno, y después se fue perfilando con el correr de los años, por supuesto. Roberto, por nosotros, aparte de vivir a 50 metros toda la vida, Sí. Tenemos mucha historia de barrio, Sí, ¿no? La calle 61 nos forjó desde hace más de 40 años. Más de 40 años. Más de 40 años.
A nosotros y a nuestra familia. A nosotros y a nuestra familia. Y yendo al tema de familia, que de esto no, a mí me va a costar mucho preguntar cosas que yo ya no haya preguntado, ¿no? Sí. Pero cuando lo escuchaba, como los dos somos hijos únicos, Sí. tenemos ese problema personal, ¿no? Capitis diminucio, una capitis Tenemos ese diminucio. problema personal juntos. ¿Cuál fue la reacción en casa cuando dijo voy a estudiar abogacía? Bueno, en principio la reacción se fue dando paulatinamente, es decir, yo no fui a decir un día no voy a estudiar ciencias económicas, pero se iban dando cuenta porque me veían por las lecturas y inclusive mi padre me contribuyó mucho, porque mi padre era gran lector, pero leía sobre todo de política. Y bueno, resulta que en ese ir y venir con los amigos del colegio secundario, llevábamos a la escuela, llevábamos al colegio literatura, y la literatura era política. Y mi padre era muy lector y un gran seguidor de Lisandro de la Torre. Y Lisandro de la Torre no solo por sus escritos políticos, sino también por el resto de sus escritos. Yo recuerdo un libro que fue clave en ese momento para nosotros, La razón social y un cura, que de algún modo nos marcó esas lecturas. Pero no, mis padres me acompañaron siempre, nunca dijeron que no, que nunca quisieron torcer mi vocación. Cuando se dieron cuenta de que yo estaba para otra cosa, no hicieron ninguna objeción, al revés. Apoyaron. Me apoyaron. Roberto, y la mayoría siempre tiene curiosidad. Yo conozco parte de la historia, pero tal vez conozco más la circunstancia. Y me interesaría la mirada de aquel entonces más que el hecho objetivo, porque si yo no recuerdo mal la historia, decidió ir a estudiar o empezar la facultad, su formación con Morelo. Que así es una historia simple, no es una vivencia, digamos, es tomo la decisión, sí, voy, lo conozco, me siento atrás, todas estas cosas que he escuchado. Pero detrás de eso hay un montón de sensaciones que uno en general tiene con sus maestros, es decir, hay una sensación de admiración, hay un deslumbramiento, hay el entrever de un camino, hay la propia esperanza a llegar a ser así o llegar a ser otra cosa. Digamos, cautiva mucho el que a uno lo lleva a tomar determinado sendero. Lo que creo que puede ser interesante es volver para atrás, sí, y no pensar con los ojos de hoy, ni con el afecto por Morelo, sino un poco volver a vivir aquello. ¿Cómo fue eso? Porque yo, por ejemplo, yo tengo respuesta, después si quiere le digo por qué fui a estudiar con usted, pero no es el caso y no es el caso de hoy. Pero podría hablar de por qué mi decisión y algunos malentendidos que alguna vez hemos hablado cuando yo decido ir a su cátedra. La visión es otra, la visión es esa visión que tuvo recién terminada la facultad, con el desconcierto que seguramente, sí, ahí no había certeza seguramente, no, seguro no. Ahí había mucha ilusión, sí, era una persona por armar todavía, sí, que tenía, bueno, ¿cómo era aquel Roberto, digamos? Bueno, hice una carrera normal, me fue muy bien en la carrera, siempre cuento que tuve mucha suerte con las primeras materias, con introducción al derecho y con el derecho romano, que era muy difícil en ese momento de pasar, el profesor era Ambrosioni, y bueno, tuve suerte que en el turno de noviembre y el turno de diciembre, el primer año, aprobé las dos. Y ya allí yo ya me sentí otra persona, ya me sentí con mucha fuerza, con muchas ganas de seguir y con mucha más avidez. En el curso de la carrera, tuve una carrera normal y cuando me recibí, bueno, como todos, estuvimos en la alternativa de cuáles eran los caminos, y allí era un poco un problema de vocación y otro problema también importante de la incidencia que habían tenido los profesores en la formación de cada uno. Fui un privilegiado en la facultad porque en esos años, del 56 al 62,
fueron por muchas razones años de oro para la facultad, con grandes maestros. Sí. Y sufrí influencias cruzadas, al punto de que, bueno, siempre decía, terminé esto y me gustó, y ahora voy a empezar con lo otro, y este me gustó más que lo otro, y me queda esta que seguramente va a ser mejor. Bueno, y en todo ese ir y venir me fue naciendo, o más que naciendo, quizás se fue forjando una vocación, la primera y más simple, que era derecho privado o derecho público. Bueno, yo estaba más inclinado, o directamente inclinado, por el derecho público. Y me había influenciado mucho, había sido alumno de Sánchez Viamonte, mucho no lo había entendido porque recién empezábamos, pero era Sánchez Viamonte. Había estado con Fay también era muy joven. Recuerdo siempre un examen con Fay, que en ese momento, que sería el año 1958, no había programa, o el programa que había era muy amplio para rendir la materia, y uno de los bolillas que tenía el programa era los partidos políticos. Y los partidos políticos no había nada escrito, o había muy poco escrito, no había un manual. Y lo que ocurrió fue que un mes antes se dicta la ley de partidos políticos, y voy a sacar bolilla y saco esa bolilla. Y Fay me felicitó, y fue porque había leído el diario, en definitiva, es decir, el mismo interés Claro. que tenía en general por la política, por el derecho público, me había llevado a conocer en profundidad una ley de partidos políticos, que todavía ni votaba yo. Pero bueno, en definitiva, me inclinaba más para el derecho público. Y tuve en el año 60 un gran profesor, una personalidad desbordante, que fue Bartolomé Fiorini, profesor de Derecho Administrativo, que lo recordamos siempre porque además fue el primer curso de promoción por concepto que hubo en la facultad. Primer materia de promoción por concepto, año 1959, Fiorini. Yo no la cursé en el 59, sino en el 60. Y bueno, era una fiesta, Fiorini los sábados a la mañana, los adjuntos eran Grau, Fassi. Bueno, me entusiasmé mucho con el derecho administrativo. Seguía estando con el derecho público. Siempre yo le decía a Morelo, y Morelo a veces hacía una mueca, yo le decía en broma, mire que yo, derecho procesal, aprendí más con Fiorini que en la cátedra de ustedes. Y era cierto, porque Fiorini hablaba de Calamandré, Fiorini hablaba de Carneluti, era un jurista excepcional. Y la verdad es que tampoco me había entusiasmado mucho el derecho procesal cuando era estudiante, porque habría bastantes facilidades para aprobar la materia, y como todos los estudiantes tomaba quizá el camino más corto. Pero sí, yo sabía de la cátedra, porque era vox populi en la facultad, y alguna vez me asomaba, incluso me asomaba después de haberla rendido, antes de estar recibido, y me asomaba a escuchar a Mercader, porque todos decían Mercader, todos decían Sentís Melendo, y Palacio, y Morelo. Así que, en definitiva, ese fue el contacto que tuve. Pero hasta ahí no tenía muy claro lo de procesal. Después lo de procesal, claro, yo me recibo en el 62, me recibo a mediados de año, ahí teníamos la posibilidad y empezamos enseguida con las materias del doctorado. Y en la materia del doctorado, bueno, tuve a Alfredo Palacio, que fue otro gran sacudón, y empecé también a ir a las clases de Morelo. Ahí yo ya, también por ese entonces, yo me había recibido de procurador antes de abogado, así que hubo un interregno de 1 año y medio donde yo paré un poco los estudios y me puse a trabajar de procurador, con un abogado que después que el abogado con el cual yo fui a trabajar era mi profesor de 4º año de Derecho Administrativo, Carlos César Tejo. Y entonces yo me demoré un poco, pero empecé a hacer práctica profesional, empecé a trabajar en la profesión, con, por supuesto, asuntos menores. Y ahora también vale acá también a traer a cuento una anécdota linda de esa época. Habíamos terminado los cursos de práctica de procedimientos civiles, el profesor era Rodolfo Sanmeyer, y entre los compañeros que teníamos estaba Rubén Companucci, que estudiamos todos los años juntos, fuimos muy compañeros y muy amigos,
Y Salmeyer dice así al final del curso, a fines de noviembre, bueno, dice, ustedes saben que yo estoy en la Secretaría número 2, la Secretaría está a disposición de cualquiera de ustedes que quiera venir a practicar. Bueno, quedó eso así. En el mes de marzo nos encontramos por la calle de casualidad con Companucci y mientras íbamos conversando salió el tema. Y si vamos allá a ver qué podemos aprender con Salmeyer. Y bueno, y fuimos. Y Salmeyer fue el primer profesor de práctica. Después de haber sido el profesor de práctica formal, estuvimos 1 año y medio yendo al juzgado. El juez era Jorge Viñals Blake. Y bueno, Companucci también siguió bastante. Así que ahí yo ya empecé a interesarme ya por la parte práctica. Es decir, ya no era más el estudiante de Derecho, es decir, no fui crudo a buscarlo a Morelo. Cuando fui a buscarlo a Morelo yo ya había avanzado bastante, sobre todo en la práctica profesional, y estaba inclinado a eso. Y tuve conciencia de que Morelo, que ya lo conocía más, porque lo conocía por el otro lado, porque lo conocían el doctor Tejo, los conocían otros amigos abogados, ya sabía yo quién era Morelo. Y bueno, y ahí fui que me animé y empecé a ir a las clases de Morelo. Bueno, la otra parte es conocida, ¿no? Pero asumo que un sacudón, ¿no? Sí. Digamos, imagino yo que alguien muy joven, recién comenzando, con una primera entrada a un juzgado para ver cómo es la vida allí y qué espera uno del futuro desde allí, encontrar una mirada tan distinta sobre todo eso como la de Morelo debe haber sido un momento especial donde yo calculo que hay un momento donde comprende que va a seguir allí. ¿Cuándo fue eso? Sí, en realidad con Morelo también no había tanta diferencia. Es decir, yo en algún momento pensé en ir con Mercader, pero Mercader estaba muy ausente en esos años en la facultad y Morelo, teníamos 12 años de diferencia nada más, así que no era tan grande la diferencia generacional. Y además Morelo era muy abierto y muy comprador, en el sentido de que, bueno, lo veía uno joven ahí dudando y, bueno, se acercaba casi diría paternalmente para invitarlo. Bueno, y así empezó esa relación. Siempre cuento cómo fue la historia, que bueno, esto lo he repetido muchas veces, pero algunos quizás no la sepan. Bueno, yo empecé a ir a las clases de Morelo, eran los viernes a la tarde, me sentaba al fondo en la clase, eran las aulas esas grandes con los escalones de madera, me sentaba allá al fondo, escuchaba, y Morelo por ahí interrumpía y empezaba a preguntar. Lo de siempre, los alumnos no respondían las preguntas, estaban en el aire, y un día se cansó, bueno, se puso medio mal, siguió así, siguió hablando, volvió a interrogar, ninguno dijo nada, y yo de allá arriba le dije con todo temor una opinión. Y bueno, me miró, me dijo que estaba bien, y enseguida prácticamente yo volví a ir, ya empecé a ir todos los viernes, y después de ir 3 o 4 viernes, un día yo bajaba, otra vez volví, otra vez se dio que yo pude intervenir, y cuando bajaba ya al final, que los demás salían, Morelo me pregunta, dice, te veo bien, dice, ¿estás bien preparado? Dice, ¿cuándo vas a rendir? ¿En el próximo turno? Y yo soy abogado, doctor. Ah, ¿sos abogado? Bueno, me tomó del hombro y dice, bueno, ¿vas a venir conmigo todos los viernes? Sí, claro que voy a venir. Bueno, y así fue. Ese fue el comienzo. Y después, claro, salíamos con Morelo. Morelo paternalmente me llevaba primero a la sala de profesores, mientras iba a buscar la ropa, supongamos, o algo así. Bajábamos juntos la escalera y mientras íbamos caminando y salíamos a la calle, me preguntaba, ¿tenés novia? Me preguntaba por mis padres, me preguntaba por los amigos. Así era Morelo, ¿no? A corazón abierto, ya de entrada, un hombre excepcional, ¿no? De entrada ya abrir el corazón de esa manera. De todos modos, siempre pensé que yo con Morelo llegué en el momento apropiado, lo encontré a él también en el momento apropiado y en el lugar adecuado.
que estas cosas se tienen que dar en la vida, Sí, si claro. no es muy difícil. Y bueno, así fue, una historia que duró más de 50 años, ¿no? Sí, sí, sí. Roberto, yendo un poco a la parte académica y de formación, que hay mucha gente que seguramente va a escuchar esto en la reunión del instituto. Nosotros este año hemos pasado todo a forma virtual y esto es una gran ventaja porque podemos ver las clases de todos. Y en una de las clases sobre actos procesales, Mariela Panigadi, que explicaba temas de nulidades, lo hacía sobre el final. Le va a llamar la atención porque es un libro que ya tiene muchos años, del 67, Las nulidades en el proceso, y lo utilizaba y lo citaba. Claro, la dimensión era una persona muy joven que maduró esa obra y que rápidamente se encuentra una segunda obra, como son los códigos procesales, que calculo yo que uno los ve en la mayoría de los juzgados de la provincia de Buenos Aires y se asombra de la vigencia que tiene aquella obra, que han pasado, ¿el primer tomo de cuándo fue? Y el primer tomo fue de 1969. 69, o sea, 7 años después, no, 7 años no, 2 años después de la nulidad en el proceso, Claro. que empiezan. ¿Cómo empezaron a...? No sé si me quiere decir algo de la nulidad en el proceso. Sí. ¿Qué fue para usted ese primer libro? Bueno, la primera novia fue. Nada más ni nada menos que la primera novia. Fue un trabajo de la carrera docente. En la carrera docente eran 3 años, el director, por supuesto, mi director de carrera docente era Morelo, y bueno, y el tema que habíamos elegido para el final era ese, la nulidad en el proceso. Y sí, me entusiasmó mucho y me dio muchas satisfacciones. Y te cuento esta anécdota. Recién te hablé de Fiorini. Fiorini para mí en esos años era uno de los máximos exponentes por su conducta, además, y por muchas razones, por sus valores democráticos, republicanos. Bueno, un día, habrían pasado un año que había salido el libro, en una mesa de entradas llena, estaba yo ahí esperando y escucho que de atrás uno me dice, un hombre grande, corpulento, Berizonce, Berizonce, lo tengo que felicitar por ese libro, por la nulidad. Bueno, una de las emociones más grandes, ¿no? Por supuesto que Morelo me ayudó mucho con ese trabajo, me marcó como hacemos todos cuando dirigimos un trabajo de ese tipo, ¿no? Y sobre todo me dio bibliografía, me acompañó mucho. Y fue un libro que llegó también en un momento justo, aunque cuando uno lo lee quizás no se da cuenta, pero no había nada o había muy pocas cosas sobre nulidades. Había sí los clásicos, pero los clásicos como Hojas Amarillentas ya nadie los leía, estaba el de Alsina, estaba el de Lascano, varios libros sobre nulidades. Pero bueno, ese llegó con una impronta más moderna probablemente, pero llegó, por otro lado llegó a destiempo, porque cuando estábamos ya lo había terminado y estaba el libro en la imprenta, primer libro además, estaba el libro en la imprenta, bueno, resultó que había aparecido el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Entonces, bueno, lo agregamos al final, en un apéndice, el proyecto, pero la gran satisfacción fue que el proyecto era muy, muy parecido a lo que se sostenía en el libro. Con lo cual, el libro vino a enganchar como algo moderno y de hecho claro, sumarse al movimiento en ese momento del código. Y tuvo repercusión en todo el país. Uno de los que lo cita hasta el día de hoy es Jorge Peirano. Sí, sí. Y Jorge Peirano me dice permanentemente, no, es el mejor libro de nulidades. Roberto, un tema que siempre me llamó la atención, que lo viví muy de cerca, pero me llamó la atención, fue todo el proceso de construcción de los códigos. Porque fue una obra de una repercusión inmensa en la provincia de Buenos Aires, en La Nación, uno de los libros más citados. ¿Qué es testigo de una transformación ese libro? Porque ahí hay una
gran perspectiva de una necesidad que tenía la justicia de contar con incluso las visiones antitéticas que ustedes plantean. Ustedes plantean una cuestión bastante novedosa en la jurisprudencia, que es los que dicen una cosa y los que dicen otra, ¿no? Que para el abogado esta confrontación es muy interesante. ¿Cuál fue? ¿Cómo se concibió esa obra? Que creo que después le voy a preguntar por el segundo momento, pero querría saber el primer momento. ¿Cómo fue esa etapa de construcción, de pensamiento de la obra? Está claro que la figura central de la obra fue Morelo, el gran animador, el gran conductor y el que marcó las líneas fundantes, diríamos, de la obra. La obra fue concebida de modo de que el primer tomo tuviera una teoría general. Esa teoría general precisamente era lo que lo iba a diferenciar del resto de los códigos anotados, que ya había muchos en el país. Códigos anotados generalmente, sabemos, están dirigidos a la práctica elemental de los abogados, generalmente un tomo, 2 tomos en aquel momento, y no pasaba de ahí. Concebir una obra con el título de Códigos comentados y anotados de 10 o 12 volúmenes realmente era quizá un despropósito. En realidad no era un código anotado, nunca fue pensado como un código anotado. Fue pensado con una estructura, con una teoría general, y de ahí iban saliendo como vasos comunicantes todas las instituciones del proceso. Y tenía además, en cada uno de los capítulos del código hay una parte general, es decir, teoría general de la prueba, teoría general de los recursos y así. De modo que tuvo una concepción muy amplia, y con el correr del tiempo, con el correr de los años, cuando se vio que la obra se iba amplificando, bueno, así llegamos a los 10 tomos, y después vino en el año 82... Ese es un punto, en ese punto me quiero detener, porque, bueno, tal vez porque me tocó vivirlo ya ahí, ya muy de cerca, se produce una transformación muy grande en el pensamiento, sobre todo en la doctrina nacional, que a ustedes les toca tener una apertura hacia el mundo que la había dado un poco Sentís Melendo y otros, pero Alsina también, digamos, había relaciones con el exterior, pero un poco en un país que se iba cerrando, la doctrina también se había empezado a cerrar. Y la primera parte del código, si bien la primera edición del código, si bien tenía este encanto de hacer teoría de cada institución antes de empezar a comentar, sufre una transformación en los años 80, que es una cascada de transformaciones. Es la transformación del código, pero también es la cascada de la transformación de acceso a la justicia, de la traducción de Capelletti, digamos... ¿Cómo fueron esos años, que fueron años de una... Argentina volvía a la democracia, había una gran ebullición y una gran esperanza en aquellos años, que en la doctrina ustedes la empalman con ideas trascendentes, ¿no? Se dieron, como siempre en estos acontecimientos, un conjunto de episodios que se fueron eslabonando. Lo primero yo lo ubicaría en los años 80, cuando... teníamos la sede, nos habían dado la sede de un Congreso Nacional de Derecho Procesal, que era el primero que se iba a realizar en La Plata en el año 1981. Como siempre, Morelo a la cabeza, como siempre yo secretario, etcétera, etcétera. Ese Congreso produce la explosión. Primero, si leemos los temas, es decir, que fue la propuesta de los temas para ese Congreso, ya allí se advierte una transformación de lo que va a venir en los 80. Estamos en la mitad de camino entre lo que decías vos recién del pensamiento clásico, tradicional, y el pensamiento contemporáneo. No éramos ajenos al pensamiento contemporáneo, los movimientos del derecho procesal en los 60, en los 70, en Europa sobre todo, y no éramos ajenos por Sentís Melendo. Sentís Melendo vivió bien, y nosotros lo veíamos hasta el año 1979. Sentís Melendo nos había introducido con Capelletti, ya había traducido 3 de sus obras. Había traducido una primera muy olvidada,
que es Estudios de Derecho y el Tirocinio Profesional, que bueno, es del año 79, de por allí. Luego tradujo La oralidad en el proceso y Proceso, Ideologías y Sociedad. Todo eso lo tradujo Sentís, así que esos libros son de los años 77, 78, de esa época, 74 uno de ellos. Bueno, así que nosotros teníamos ya ese bagaje y además por el contacto con Sentís, en el caso mío yo lo veía a Sentís en su departamento de Buenos Aires habitualmente durante algunos años y estaba completamente al tanto de ese movimiento. Por supuesto que todos los del grupo, Morelos, Sosa. Entonces, en el 80 estábamos en esa posición. Viene el Congreso del 81, viene Cappelletti, viene Barbosa Moreira, que también incide muchísimo en la transformación de la idea del derecho procesal nuestro. Vienen los uruguayos, Enrico Vescovi, Adolfo Yeltsin Vidal. Congreso del 81, Cappelletti, que nos deja los originales que después se traducen, que son el libro El acceso a la justicia. Ahí ya estábamos en 1982, 1983 con la traducción. Antes de eso, Cappelletti era presidente de la Asociación Internacional de Derecho Comparado y nos invita a un congreso que se hacía en Caracas. Ahí vamos a ese congreso con Morelo, con Iters, conocemos a Storme, conocemos entre otros, al que me acuerdo siempre es a un par de españoles. Ahí nos empezamos a abrir al mundo. 1982, venimos de vuelta en el viaje de Caracas para acá, Morelo, Iters y yo. Morelo dice, tenemos que escribir un libro con todas estas nuevas ideas, con las que dejó Cappelletti, estas que escuchamos acá, tenemos que escribir un libro. Y así nace la justicia entre dos épocas, 1983. Y ya está el quiebre. Ahora, si buscamos la justicia entre dos épocas, leemos el primer tomo, la introducción de Morelo, el primer tomo de Códigos de 1982, vamos a encontrar las bases de todo o de muchas cosas que pasaron por lo menos en el resto del siglo, no digo del 2000 en adelante, pero quizá para cerrarlo en el siglo. Esos 20 años están influidas por ese cambio de torna fundamental, que cambió la cabeza a todos, que está básicamente en esos autores que ya se citaban en 1982 en Códigos, es decir, Denti y Cappelletti. Y en 1983, en la justicia entre dos épocas, si vemos, yo estuve releyendo un comentario que hizo Antonio Brigulio para la revista Trimestrale sobre la justicia entre dos épocas, donde dice que se extraña que ya estuvieran anticipado allí no solo las conclusiones del Congreso anterior que habíamos estado, sino también el temario del Congreso de Würzburg. Todavía no habíamos ido a Würzburg y ya estábamos publicando el programa. Quiere decir que ya estaba claro, Morelo habla de la justicia de rostro más humano en el 1982, Gante con Würzburg ya en el tomo 1. Es decir, que ya ahí ya estaba la matriz de todo. Y creo que la obra sucesiva, en los 20 o 30 años siguientes, están todas sobre la base de esos mismos temas. Ahí tenemos el tema por de pronto, el problema del método. Cappelletti escribe El acceso a la justicia como programa de reformas y como método de pensamiento. El método, lo de Denti, el factual approach, el aporte de la sociología, la historia, el proceso contado desde la historia y el proceso contado desde el derecho comparado. Ahí el quiebre del método es fundamental. Ahí en esa época en Argentina nadie entendía ese quiebre. Y nosotros empezamos ahí en ese momento y de ahí creo que se construyó todo. Ahí ya se hablaba de sistema de justicia, de efectividad de la justicia, del costo de la justicia, del tiempo de la justicia. Y se fueron eslabonando todos en esos años 80. En el 85 hicimos la primera investigación sobre duración del proceso, es decir, el proceso en concreto, duración, costo y cumplimiento por los jueces de la evaluación sociológica del funcionamiento de la justicia.
Ahora, yo cuando lo escuchaba, pensaba que durante mucho tiempo le tocó, o hasta hoy, ser director de orquesta, ¿no? Ahora, todo director de orquesta ve la potencialidad de cada músico. Digamos, no hay una orquesta que suene bien por el director solo. Y esto creo que le tocó también durante mucho tiempo a Morelo, coordinó y alentó la vocación de todos, pero no hubiera sido posible si cada uno no se hubiera apasionado por sus propios temas. Está claro que en aquel momento fue el enamoramiento común de todos, todas estas nuevas ideas. Pero también me parece a mí, no quiero ser intérprete, y por eso lo hago en tono de pregunta, que se empezaron a perfilar caracteres y miradas propias. Por ejemplo, yo diría que Morelo se embriagó de la corte y empieza en aquella época, viendo todo esto, va a Salónica, por ejemplo, sí. y le interesaba particularmente sí. este tema. Juan Carlos empieza con los medios alternativos y termina en derechos humanos y termina desarrollándose. Y usted empieza un rescate de lo social que es un perfil distinto dentro de la orquesta. Y sobre esto, lo que creo que a la gente le puede interesar mucho es su propia comprensión del fenómeno social. Más hoy que un poco en el tiempo pasado nos embriagamos del bienestar. Digamos, pensamos que hubo una realidad que iba a continuar. No digo, Argentina siempre tuvo problemas, pero estábamos acompañando al mundo en un desarrollo económico. Y hoy el mundo está en medio de una situación difícil donde lo social va a volver a tocar y vamos a tener que volver la mirada allí seguramente. Estas inquietudes suyas por acceso a la justicia, que es la tesis, por tutelas diferenciadas, por un mosaico de temas tomados en proceso civil actual. ¿Cuáles son las visiones propias sobre eso? No tenemos mucho tiempo, pero creo que eso es fundamental. Digo, aclaro esto no por usted, digo, claro, porque hice una pregunta demasiado grande. Este camino mío comienza con la tesis doctoral del año 85. También todo tiene la misma raíz y otra vez tengo que nombrar a Capelletti. Capelletti me ayuda, Capelletti me da material, Capelletti me entusiasma con el tema y me hace el prólogo al libro. Entonces era la primera etapa del acceso a la justicia, el problema de la defensa de los pobres, en ese momento, primera etapa. Y después, claro, el tema del humanismo y el tema de la justicia de rostro más humano, en definitiva, se fue explayando y hubo que seguir trabajando y vino después la etapa, porque siguió desenvolviéndose, desde luego que ya no era el estado de bienestar de los 40, que era del que hablaba Capelletti, de los años 40 o de los años 50 en Europa. El estado de bienestar llegó tardíamente acá con la Constitución del 94, o quizá en algunos tramos antes, pero no era el fenómeno ese, sino que era un fenómeno distinto que se fue dando después como consecuencia de las nuevas realidades. En vez de hablarse del favor de Vitoris, empezó a hablarse del favor debilis. Vinieron los tratados internacionales, por eso está todo atado. Empezó a hablarse de derechos económicos, sociales y culturales. Ahora se habla de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y seguirá, pronto le agregarán alguna letra más. Quiere decir que el tema, en definitiva, de los derechos básicamente sociales, porque en el fondo esos son los derechos sociales, es un conglomerado, en última instancia, de derechos humanos. Ese conglomerado va a seguir siempre estando vigente y al revés, va a seguir evolucionando las necesidades, aún después de la pandemia y aún con toda la situación de crisis que puedan tener en este momento no solamente el país, sino el mundo.
Pero acá, en esto, creo que hay una visión política en el fondo, política en el alto sentido, obviamente, de la palabra. Acá hay un tema de políticas públicas. Entonces, en eso hemos tratado de estar involucrados en este tiempo. No era solamente la expresión teórica inicial, sino después era la propuesta de algún modo interferir o de algún modo contribuir a las políticas públicas. Y en esto reivindico, y que siempre lo hago, otro aspecto muy importante que ha sido la carrera de especialización en Derecho Procesal. En 1990 se prepara el programa, Morelo y yo acompañándolo, y el programa básicamente estaba sacado de las conclusiones de los congresos internacionales de Derecho Procesal. Esos eran los temas, ahí aparecían los medios alternativos, ahí aparecía el influjo de la sociología y sobre todo se hablaba de política judicial. Y la propuesta programática de la carrera era formar no solamente abogados especializados en derecho procesal, sino abogados especializados en políticas de justicia. Y el argumento era que la política de justicia sobre políticas judiciales y políticas procesales, sobre todo las judiciales, las terminaban haciendo en esa época en un Ministerio de Economía o un ministro que sabía poco de política judicial y que los abogados no participaban de esa conversación. Esa propuesta que en realidad quedó en propuesta porque en la realidad creo que quizá ahora podría decirse algunos, bueno, varios de los que pasaron por esa carrera están en una comisión de reforma del Código de la Nación, otros tantos están en la comisión de reformas del Código de la provincia. Yo creo que ahí sí se pudo cumplir. Pero bueno, esos eran los objetivos, pero vuelvo a decir, fueron cambiando la realidad o quizá un mismo fenómeno, el fenómeno de la pobreza, el fenómeno ahora se puede hablar de pobreza, pero el fenómeno en general de los desposeídos, de los que están en situación desigual, en definitiva, no era contemplado. Entonces, cuando se empezó a hablar de igualitarismo, se empezó a hablar de un proceso pensado también igualitariamente, un proceso donde las tutelas tienen que ser diferenciadas según el grado de necesidad y el grado de requerimiento del sujeto, del hombre común, bueno, y ahí empezamos a hablar de tutelas diferenciadas. No todos lo entendieron. Recuerdo que hicimos un número en la revista de Derecho Procesal, tutelas diferenciadas, que lo propuse yo. Y bueno, y escribieron, y algunos de los que escribieron dijeron que las tutelas diferenciadas no las vinculaban a la Constitución, sino a la ley, y se habían quedado en el paso anterior. Yo decía, no, las tutelas diferenciadas vienen desde la Constitución y de los tratados de derechos humanos. La ley los implementa, pero vienen de la Constitución y los tratados de derechos humanos. Roberto, se da un fenómeno muy particular, que es, hasta ahora hemos hablado mucho de la comarca en algún punto, con esta ambigüedad de que hablamos de la comarca y la vinculamos con el mundo constantemente, es decir, cómo las influencias externas y cómo de lo local se generan proyecciones. Y el grupo de La Plata, que no lo hemos nombrado todavía, era el telón de fondo seguramente de todo esto, tuvo una proyección muy grande porque tuvo un rol clave en la Asociación Argentina de Derecho Procesal, donde siempre fue un actor relevante, empezando por que congreso a congreso la participación de gente formada en La Plata ha ido conquistando premios y premios a medida que se han dado cada una de esas reuniones. Ha tenido una participación en la institucionalidad de la Asociación Argentina también notable. Y curiosamente, esta situación también se empezó a ver en el Instituto Iberoamericano, muy claramente por la presidencia suya y la presidencia de Morelo también,
se empezó a ver en la Asociación Internacional, es decir, que el fenómeno grupal empieza a tener proyecciones producto de una metodología que se empezó a compartir como dinámica, digamos. Y este es un fenómeno que es muy particular, el de la Plata, convocando en la forma de trabajo y en la forma de relación también, que es un factor clave en las formas de trabajo, digamos, ¿no? Hay un encantamiento hacia esa forma de trabajo que genera que esto se repotencie. Bueno, le tocó presidir la Asociación Argentina, del Instituto no vamos a hablar porque es lo que estamos recordando y es parte de esta historia, y también el Iberoamericano. Esa proyección internacional, ¿cómo la ha vivido? Sí, creo que hay que remontarse de nuevo a principios de los 80. Por razones diversas, creo que los procesalistas argentinos no se asomaban al mundo. De hecho, tampoco había tantas organizaciones. La propia Asociación Internacional de Derecho Procesal en esos años brillaba por su ausencia. Estaba sin Instituto Iberoamericano. Y la Asociación Argentina siempre fue una expresión de deseos. Nos encontrábamos en los sucesivos congresos. Yo iba desde los años 60 con Iters, con Dorelli, con Oscar Martínez, con Morelo, por supuesto. Desde los años 60 nos encontrábamos, pero nunca había cuajado la idea de tener una asociación. Recién en 1997. Ahí se organiza la Asociación Argentina de Derecho Procesal y toma a su cargo la organización de los congresos nacionales de derecho procesal con otra tónica centralizada y con el manejo del programa académico, lo que todos sabemos. Y en relación a las asociaciones internacionales, en realidad había pasado algo similar. El contacto nuestro con el mundo era centismelendo, esa es la verdad. Ni Palacio iba, ni Morelo iba. Y los primeros, entonces, el primero contacto, creo que otra vez vuelvo a los comienzos de los 80, ahí las conexiones con los brasileros particularmente, con Barbosa Moreira, después con Ada Pellegrini, con los uruguayos, y a través de ellos después el paso siguiente hacia el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Recuerdo de haber estado en un primer congreso que se hizo en Madrid en 1985, dirigido por Almagro Nocete, en el que estuvimos con Morelo y con Iters, y bueno, y después los sucesivos congresos que pudimos participar prácticamente en todos. Y lo importante, que siempre fue el espíritu del grupo, tratábamos de participar a todos los demás, es decir, Morelo venía y rendía cuentas y hacía la crónica, y salía la crónica en Jurisprudencia Argentina. A los 15 días que habíamos vuelto ya estaba la crónica en Jurisprudencia Argentina, y de esa manera se empezaron a difundir las conclusiones del Iberoamericano, las conclusiones de la asociación, de los congresos de la Asociación Internacional. Lo que vino después fue, bueno, con el transcurso del tiempo, el prestigio que fue reconociéndose al propio grupo, y básicamente en la figura de Morelo, pero el prestigio del grupo hizo que aparecieran otros interesados y que nosotros mismos fomentábamos que se asomaran, que se incorporaran. No fue fácil que se incorporaran al Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. El compromiso era, me acuerdo, les decíamos, yo te voy a proponer, pero vos tenés que tomar el compromiso aquí y ahora de que no es solamente para que te den el título o que te hagan incorporar como miembro y que lo pongas en un currículum, sino que tomás el compromiso, les decía Morelo, de ir a los sucesivos congresos que se van a realizar cada 2 años. Uno se hará en Lima, otro será en Bogotá, otro será en Madrid, y te tenés que comprometer a ir. Bueno, y así fue que creo que la mayoría aceptó el reto y muchos ingresaron así al Instituto Iberoamericano. Pero bueno, fue la tarea de convencimiento y la tarea personal de cada uno, donde jugaba, por sobre todas las cosas, jugaba el prestigio
del grupo que se fue acrecentando, y esto era un ir y venir, es decir, cuantas más de los nuestros podían estar en la exposición de un congreso internacional, más jerarquía iba ganando el grupo, que fue lo que ocurrió en definitiva. Las sucesivas generaciones, como vos lo recordaste, Morelo fue presidente del Instituto Iberoamericano, después me tocó a mí, después te tocó a vos, lo mismo con la Asociación Argentina de Derecho Procesal, estuvimos en la organización, después nos tocó ser presidente, después tocó ser presidente a vos, y así sucesivamente. Esto es una cadena, por suerte, que se retroalimenta, y creo que este es el futuro, en definitiva, y el valor más preciado que le podemos ofrecer a los jóvenes que hoy se están incorporando, se están acercando al instituto, que seguramente estarán preguntando, bueno, esta gente hizo semejante camino de 30 o 40 años, que no es fácil, que es muy complejo, pero quizá la pregunta del millón para ellos sea, ¿cómo hago para entrar? Y bueno, para entrar es lo de siempre, lo veníamos diciendo desde los años 80 o 90, bueno, es esto, tomar el compromiso, estudiar, hacerlo seriamente, hay una tradición en el instituto, una tradición en el grupo de ayuda recíproca, de ayuda mutua, vas a tener, hay 3 generaciones, 4 generaciones, quizá Morelo contaba hasta los bisnietos jurídicos, no sé cómo hacía la cuenta, pero contaba hasta los bisnietos jurídicos, y esa tradición se mantiene por suerte hasta hoy, ese es el gran capital y el elemento fundamental para decirle a un joven hoy, bueno, tiene interés en profundizar, en estudiar el derecho procesal, está convencido de que este es un camino para mejorar el funcionamiento del derecho, el funcionamiento de las instituciones, el funcionamiento de la justicia, mejorar el proceso, y bueno, acérquese y venga a trabajar con nosotros. Y así, desde una carrera de especialización, desde una maestría, y diría más, en la experiencia mía, donde tiraba yo los anzuelos, tiraba los anzuelos en la facultad. Ya en la facultad, en 4º año, un profesor puede distinguir quiénes son los que pueden tener vocación y pueden estar inclinándose para eso. Y permanentemente tratando de seducirlos, y en las clases diciéndoles, miren que después de esto no se termina acá se va a terminar el curso en noviembre, pero tenemos abierto el instituto, tenemos abierto la carrera de especialización, ahora tenemos abierto también la maestría. Entonces, esa tarea hecha con continuidad, con coherencia, durante 10, 20, 30, 40 años, lleva a resultados fabulosos. Roberto, es muy difícil condensar esto, tendríamos que estar hablando muchas horas. Creo que quedan muchos temas en el camino que me interesarían tocar. No podemos hablar de la familia, pero indudablemente nada de esto hubiera sido posible si no lo hubieran acompañado como lo acompañaron. Toda la familia. Sí. No hubiera sido posible sin los amigos. Sí. Yo creo que habría que mencionar, y uno siempre cometería omisiones. Sí. Sí. Algunos nos van a acompañar en la reunión del instituto, pero prescindo de un nombre porque van a haber muchos que no se han mencionado, y sería una gran injusticia no nombrarlos. Pero así como empezamos con la vivencia personal del principio, yo creo que todas las cosas en la vida son importantes en la medida que dan felicidad. Y la pregunta es esa, me parece a mí, porque un joven que intenta emprender este camino, lo emprende por muchas ambiciones pero básicamente lo que espera es encontrar una vida mejor. Si uno pudiera hacer un balance muy corto sobre esto, si pudiera hacer estos 50 años en una mirada hacia alguien que recién comienza, ¿le diría que siga? Sí, sin duda. A todos tenemos la experiencia de que nos ha servido para vincularnos con el mundo, hacer amigos más allá de las fronteras, y desde luego dentro de nuestro país,
amigos por un lado y grandes afectos a través de la distancia. Uno tiene amigos en España y ahora está pensando a la mañana, si ve la noticia de que recrudece el virus en España, está pensando en los amigos que conoció en los años 70 u 80, todavía hasta el día de hoy. Y está seguro que ellos palpitan también por los problemas nuestros. Siempre memoro que durante Malvinas tuve conmovedores llamados en ese entonces de amigos colombianos, de amigos venezolanos, de amigos brasileños. Y esto es la felicidad, en definitiva, y es un ámbito extraordinario para hacer realidad muchas de las ilusiones. Yo cuando hacía la pregunta corta, tuve la primera respuesta, y la respuesta fue una sonrisa. Había palabras, sí, pero había la sonrisa. Yo creo que la sonrisa muestra lo que uno siente, sí, en lo profundo. Y bueno, Roberto, en nombre una sonrisa compartida. En nombre de todos, muchísimas gracias. Un gran momento, como tantos otros. Gracias a ustedes que me están haciendo vivir también una gran ocasión, un gran momento. Muchas gracias a todos.